¿Por qué las creencias son importantes en nuestra vida? ¿Cómo las creencias determinan la forma en que vivimos? ¿Cuáles son las creencias que tenemos los terapeutas? ¿Cómo hacer para cambiar creencias? De eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Para empezar, ¿qué son las creencias para vos? Para mí, las creencias son todo aquello que es verdad para nosotros. Y todo aquello que es verdad para nosotros es diferente dependiendo cada uno. Hay creencias que son compartidas, hay creencias individuales. Y en relación a las creencias, permitime que te cuente que lo que voy a compartir con vos es mi experiencia personal, es lo que aprendí, es lo que viví, es lo que fui testigo, y te invito a que dudes de todo, porque todo el tiempo estamos dando como verdadero todo lo que escuchamos, o alguna de las cosas que escuchamos. Y eso de alguna manera está rigiendo nuestra vida, está determinando la forma en que vivimos. Con lo cual, te invito a que veas si esto que te cuento resuena con vos, pero que no lo tomes como verdad. ¿De dónde viene y cómo y por qué las creencias están impactando nuestra vida? ¿Por qué son tan importantes las creencias en nuestra vida? Algo que es verdad para mí hace que dispara en mí determinados pensamientos. Y esos pensamientos, los que generan, son emociones. Y los seres humanos actuamos a partir de las emociones. Entonces, a partir de algo que sentimos, hacemos o dejamos de hacer. Pero este camino se originó a partir de algo que era verdad para mí, que me hizo pensar determinada situación, sentir y actuar. Entonces, si en algún momento nosotros tomamos conciencia de que hay algo en nuestra vida que no nos gusta, y hacemos el camino hacia atrás, en cuáles son las emociones que hacen que sentimos al vivir eso, y qué pensamientos originaron esas emociones, y qué es lo que para nosotros es verdad, vamos a poder encontrar un camino para, cambiando esa creencia, cambiar ese resultado. El problema es que hay muchas veces que nosotros simplemente reaccionamos. Hay veces que no sabemos por qué actuamos de determinadas formas. Y es que hay cosas y hay creencias que las tenemos a nivel consciente, y hay otras creencias que están en nuestro subconsciente. Hay infinidad de ejemplos en cada una de nuestras vidas, en la cual nuestras creencias hacen que sintamos algo en particular y actuemos o dejemos de actuar. Pero ¿de dónde vienen esas creencias? ¿De dónde surge esto que es verdad para nosotros? Vienen de diferentes lugares. Desde niño, a partir de lo que nos empiezan a contar nuestros papás, lo que vamos viendo, lo que vamos viviendo, de alguna forma vamos incorporando como verdades. Por eso te decía, permitite a dudar de muchas cosas. Y, y también hay cosas que heredamos de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestros abuelos, cosas que ellos vivieron y que nosotros, al recibir el ADN de ellos, ese ADN viene con esa información de esas creencias que ellos tenían. Entonces quizás esas creencias, nosotros no somos conscientes, y ahí es donde entra nuestro subconsciente, y ahí es donde nosotros reaccionamos ante determinada situación, y no sabemos por qué, de dónde viene. También tenemos creencias culturales. No es lo mismo haber nacido en Argentina, en Perú, en España, en Brasil. No es lo mismo haber nacido en una ciudad o en el campo. Se comparten creencias culturales, y esas creencias de alguna forma también, seamos conscientes o no, hacen que nosotros actuemos de determinada manera. Una forma de ver las creencias
Las creencias, por un lado, no son buenas ni malas, son verdades para nosotros. Y esas verdades que son para nosotros, de alguna manera, nos ponen un marco. Es decir, nos ponen un límite dentro del cual nosotros pensamos y actuamos. Y nuevamente te voy a dar un ejemplo y después te voy a contar una experiencia personal. Imagínate un chico que nace en una casa y que durante los primeros 20 años de su vida no sale de su casa, están las ventanas cerradas y no puede salir al exterior. Para esa persona, y si es que eso es lo único que conoce, y no le cuentan de que existe algo más allá de eso, el mundo es esa casa. ¿Y qué pasa cuando un día abren la puerta y sale y ve que existe árboles, ve que hay un cielo, un sol, otras personas, ve que hay pasto? ¿Qué es lo que esa verdad, que dejó de ser verdad porque a partir de su experiencia se dio cuenta que había algo diferente, qué es lo que genera? Seguramente va a generar diferentes pensamientos que antes no existían en él. Y te voy a dar un ejemplo personal. Yo hace más de 6, 7 años soy terapeuta en una técnica que se llama Theta Healing. Y cuando yo fui a aprender esta técnica, entré a esa experiencia, a ese curso, con determinadas creencias. Cuando salí del curso, me di cuenta que muchas cosas que para mí no sabía, de alguna manera me impedían poder pensar una forma diferente de vivir, pensar una forma diferente de actuar. Entonces, a partir de ahí empezaron a surgir un montón de pensamientos que hasta ese momento no se habían planteado en mi cabeza. Y entonces, creencias, pensamientos, emociones y acciones. Y a partir de pensar, sentís cosas, pueden ser diferentes o no, y a partir de ese sentir, podés actuar de forma diferente. Y ahí está, entonces, la importancia de poder tener claro, en algún aspecto en particular de tu vida, qué es lo que es verdad para vos. Si sos terapeuta, no importa la rama, la actividad, la terapia que realices, es posible que compartas determinadas creencias. Y con esto que vimos y que estamos charlando, esas creencias van a hacer que vivas de determinada manera. Algo que veo en diferentes terapeutas, y también en mí en un comienzo, es la creencia de ayudar a otro es incompatible con poder recibir dinero. De que el camino espiritual o el de desarrollo personal es independiente del dinero. Es decir, está atado a no tener dinero. Que el ayudar a otro y pedir dinero por esa ayuda, por ese servicio, está mal. Que está mal ser un ser espiritual y al mismo tiempo tener bienes materiales. Y así podría seguir enumerándote un montón de creencias. Entonces, ¿qué crees que pasa si vos crees que está mal que ser un ser espiritual o crecer espiritualmente implica no tener bienes materiales? Que tu deseo, tu alma o tu misión quizás sea el desarrollarte personalmente. Y si vos crees eso, vas a actuar de forma tal que vas a tener escasez, que no vas a tener bienes materiales. Y todo eso parte por algo que es verdad para vos. ¿Es verdad para todos? No, es verdad para vos, es tu verdad, que quizás no sos consciente, quizás la heredaste, quizás viene de una religión, quizás viene de
algo que escuchaste, que viviste, que experimentaste. Lo importante es que tomes conciencia de que estas creencias de alguna forma, en cualquier ámbito de nuestras vidas, determinan la forma en la cual vivimos. Y la buena noticia es que uno puede cambiarlo. Pero entonces ahora vamos al tercer punto. Hablamos de la importancia de las creencias, hablamos de creencias comunes que tenemos los terapeutas y que tienen las diferentes disciplinas, las diferentes actividades, que son comunes, porque esto que te estaba contando de que si vivís en una cultura en particular, tenés creencias culturales, si vivís dentro, si te dedicas a una actividad en particular, hay creencias particulares. Y entonces vamos a entrar al tercer punto, que es cómo podemos cambiar una creencia. Pero antes de eso, me olvidaba de algo, que es, las creencias nos limitan, y podemos, al cambiar las creencias, podemos cambiar esos límites, podemos ir abriéndonos a nuevas posibilidades. Pero todas las creencias nos aportan algo, las mantenemos porque nos dan algo. Es muy común en personas que se enferman, que al enfermarse las personas de su familia vienen a visitarla, se junta la familia, se reúnen, y esa persona, si bien está mal porque está enferma, está contenta porque su familia está junta. ¿Qué pasa si esa persona cree que la enfermedad reúne a la familia? ¿Cómo crees que o qué crees que esa persona, consciente o inconscientemente, va a querer hacer con eso? Esa creencia de alguna forma le permite tener algo que en su forma de ver o en su concepción de su verdad es mantener a la familia unida. Todo lo que tenemos de alguna forma nos da lo tenemos por algo y lo sostenemos por algo. Es simplemente descubrir por qué y luego elegir. Entonces, una vez que somos conscientes de la importancia de las creencias en nuestra vida, hay 3 elementos o 3 pasos que podemos utilizar para cambiarlas. El primero es ser consciente, traer esas creencias a la conciencia, ¿sí? Darte cuenta de qué es lo que es verdad para vos. Y hay diferentes formas de hacerlo, simplemente uno lo siente, simplemente uno se da cuenta, y si no, también hay diferentes técnicas para poder traer a la conciencia esto. El segundo paso es elegir, quedarse o elegir cambiar. Y ese elegir no es una tarea fácil, porque al elegir, nosotros estamos sabiendo que va a haber un cambio. Y ese elegir, a veces hay incertidumbres del otro lado. Hay eso que nos proveía esa creencia, de alguna manera hace que creamos que puede ser diferente. Y cuando uno elige, el tercer paso es cambiarla. Para cambiar una creencia hay diferentes, cada terapia tiene un procedimiento, una forma o una receta diferente. Y hay cosas que simplemente al tomar conciencia ya la creencia cambia, ¿sí? Y al tomar conciencia y querer cambiarla. En el caso de Theta Healing se hace de una forma muy simple. La técnica ayuda a las personas en este proceso de una forma diferente, y todas son válidas y buenas. Lo importante es seguir estos 3 pasos. Es tomar conciencia, elegir y después finalmente cambiar, que es el paso más fácil. Las creencias determinan cómo vivimos, pero si la vida que estamos viviendo no es la que nos gusta, podemos saber por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, cuáles son las creencias que de alguna forma desencadenan esas emociones y esas acciones, y a partir de ahí
elegir qué verdades queremos tomar para nuestra vida. Nuevamente, esta es mi experiencia. Te deseo que esto te haya hecho reflexionar y puedas ver, si sos terapeuta, cuáles son las creencias que vos tenés como terapeuta en relación a la abundancia, en relación al sufrimiento, en relación al servicio, en relación al que otras personas, al tener que dar y no recibir. Hay un montón de creencias que podemos tener y que de alguna forma hacen que tu trabajo como terapeuta sea de dar y al mismo tiempo no sea equitativo con el recibir. Que quizás tu trabajo sea el de ayudar a otros, pero el mantener la escasez. Y, y simplemente pasa por entender cuáles son estas creencias y elegir cambiarlas. Después, para cambiarlas es la parte más fácil. Lo primero es el trabajo que tenemos que hacer. Te deseo que tengas una linda tarde, mañana o noche, dependiendo de la hora a la cual me estás viendo. Te invitamos a que nos sigas en el Instituto del Terapeuta, donde estaremos compartiendo experiencias, historias, para ayudar a todos los terapeutas contando historias de otros y pudiendo ayudarte a que el valor que vos podés y que vos das al mundo, de alguna forma pueda llegar a más personas, para que vos puedas ayudar a más personas y puedas vivir de tu pasión, que puedas vivir de dar terapia, que puedas vivir de disfrutar aquello que haces. Nuevamente te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto.